XIX, ¿no? Así que todavía durante los primeros momentos del siglo XX, todavía nosotros podemos verificar que las condiciones, el establishment, vamos a decirlo, establecido, ¿no? Propio del siglo XIX, todavía nosotros lo podemos encontrar en las primeras 2 décadas del siglo XX. Todavía Europa sigue siendo, digamos, el primer mundo, todavía Gran Bretaña sigue siendo el país más poderoso del mundo en términos de política, de prestigio, ¿no? En términos económicos, ya, digamos, Estados Unidos está alcanzándolo, y eso quiere decir que todavía estamos en un periodo como que de transición, vamos a decir. En el Perú sucede una cosa parecida. En el Perú durante los años 20, perdón, los primeros 20 años del siglo XX, ¿no? Que corresponden precisamente a la República Aristocrática, todavía vemos cómo la forma de pensar, las aspiraciones, las ideas del siglo XIX, ¿no? El mundo del siglo XIX todavía lo vemos presente, lo vemos eh, digamos, vivo, ¿no? Durante estas 2 primeras décadas. Y claro, todo acaba en el año 1914. Entre el año 1914 y el año 1918 se produce la Gran Guerra, y básicamente la Primera Guerra Mundial acaba, ¿no? Termina, ¿no? Con ese mundo del siglo XIX que de alguna manera había sobrevivido hasta precisamente aquel acontecimiento. En el caso nuestro, curiosamente, coincide eso con el fin de la República Aristocrática y el inicio de una nueva época, que de hecho se llama la Patria Nueva, que es el gobierno de Leguía, ¿no? Así que eso a manera de introducción. Vamos a arrancar entonces con la República Aristocrática y los gobernantes que corresponden a este periodo. Le llaman a este periodo el segundo civilismo, porque hay una preponderancia del partido civil, es el partido civil el que, eh, digamos, repite, ¿no? Constantemente el gobierno, repiten el gobierno. Tenemos a ver, López Romaña, Candamo, Pardo, Leguía, tenemos a 4, ¿no? 4 y hasta 5, no 4, porque luego se repite Pardo, ¿no? Tenemos 4 gobernantes civilistas y uno solo del partido pierolista, que en este caso es Guillermo de Billinghurst, cuya elección fue un poquito así, media sui generis, ¿no? ¿Y qué es el segundo civilismo? ¿Qué es la República Aristocrática? Para empezar, el nombre ya es discutible. De hecho, el nombre lo pone Basadre, y por respeto a Basadre, la gente sigue diciendo República Aristocrática, ¿no? Pero los historiadores posteriores creen que un nombre más conveniente podría ser República Oligárquica. De hecho, cuando se habla del grupo dominante, ¿no? En el periodo de la República Aristocrática se suele decir que es una oligarquía más que una aristocracia. Esa oligarquía estaba constituida por la fusión, es decir, por la unión de la antigua aristocracia colonial, ¿no? Los grandes nombres y los grandes apellidos del tiempo del virreinato, ¿no? O sea, las familias pues, antiguas, ¿no? Más, ¿no? Se habían fundido estos con la clase burguesa que había aparecido como consecuencia del negocio del guano, o sea, los consignatarios, ¿no? Habían hecho ahí una fusión, ¿no? Y había aparecido esta oligarquía que sería el grupo de poder, el grupo social, la casta social, la clase, llámalo como quieras, que impondría su hegemonía y su presencia durante el periodo siguiente. ¿Cuáles son las bases de esta república aristocrática? En términos económicos, la república aristocrática es un periodo durante el cual el Estado peruano, el Perú, el país, ¿no? Sobrevive económicamente gracias a una política liberal orientada hacia el exterior. Liberal quiere decir libre cambio, libre importación, libre exportación, todo libre, ¿no? Una política liberal que mira hacia el exterior, vale decir que se sustenta en la exportación. Digamos que la actividad económica mira para afuera, ¿no? A la exportación. Una economía liberal orientada hacia el exterior,
y fundamentalmente cimentada en la agroexportación de dos productos principales que son el algodón y sobre todo y preferentemente la caña de azúcar. O mejor dicho, la azúcar, porque la caña se cosecha y se hace azúcar. Habían otras actividades, por supuesto, y otros recursos, ¿no? Estaba, por ejemplo, el petróleo, pero digamos que el Perú tampoco era que fuera, pues, no sé, Arabia Saudita o Qatar, ¿no? O sea, no abundaba el petróleo tampoco. Era una actividad que tenía su impacto en la economía, pero que ese impacto no era de ninguna manera comparable al impacto que sí tenía, por ejemplo, el, la agroexportación. Estaba también el caucho, ¿no? Pero el caucho era un producto que básicamente salía por la selva, ¿no? A través del río Amazonas. Y entonces en ese sentido también es cierto que eh, tenía menos impacto en la economía nacional, ¿no? La agroexportación era lo que más impactaba, digamos, benéficamente, ¿no? De manera positiva, en la economía del Perú. O sea que, otra vez, económicamente hablando, una economía liberal orientada hacia el exterior, principalmente cimentada sobre la base de la agroexportación de un producto que es el azúcar. Ahora, esto se une al hecho de que el Perú estaba integrado en los mercados internacionales a través de su alianza con Gran Bretaña, vale decir que el principal socio comercial del Perú era la Gran Bretaña. Y esa sociedad de la Gran Bretaña con el Perú se daba a través de la clase gobernante, es decir, la clase principal, el grupo de poder del Perú, que era principalmente precisamente la oligarquía. Es decir, que la oligarquía controlaba las tierras cultivables del norte, en donde se sembraba la caña de azúcar, y a la vez estaba ligada societariamente, ¿no? O sea, como socio del capitalismo británico. Y a su vez, esa misma clase social o ese mismo grupo controlaba el poder político a través de su operador político, que era el Partido Civil. Bueno, así que como te darás cuenta, todo estaba como que cerradito, todo queda en familia. Eso es, digamos, en pocas palabras, lo que nosotros debemos entender por república aristocrática. Un régimen en el cual un grupo, la oligarquía, tiene bajo su control la principal actividad económica, que es la agroexportación, asociado al capital extranjero, en este caso británico, y que cuenta con un operador político que le permite controlar, ¿no?, el gobierno, que es el Partido Civil. Todo eso lo juntamos y a eso es a lo que denominamos la república aristocrática. Una república aristocrática que se inicia con el gobierno, ¿no? O sea, arrancando la república aristocrática, gobierna Eduardo López de Romaña. Y acá habría que hacer una aclaración adicional. Cuando Basadre establece esta fase de la república aristocrática, Basadre incluye el segundo gobierno de Nicolás de Piérola en la república aristocrática, ¿no? Ya luego se dice, no, no es a partir de Nicolás de Piérola, sino a partir de López de Romaña. Obras del gobierno de López de Romaña o acontecimientos durante el gobierno de López de Romaña. Bueno, tenemos, por ejemplo, un código de aguas y un código de minería. El primero beneficia, por supuesto, a los hacendados del norte, y el código de minería va a privilegiar las inversiones mineras porque llega durante el gobierno de López de Romaña la Cerro de Pasco Mining Co., empresa norteamericana que señala el primer gran hito de inversión norteamericana en el Perú, ¿no? Es la primera empresa importante gringa que invierte, ¿no?, los capitales en el Perú. También durante este gobierno se produce la firma del Tratado Osma-Villazón con Bolivia, con ello se empieza a cerrar la frontera con Bolivia, y también durante este gobierno hay un conato de pelea, ¿no? Casi un rompimiento con Chile. De hecho, se rompen las relaciones con Chile. ¿Por qué? Porque Chile nos había venido haciendo la larga con aquello del plebiscito que debía realizarse, que estaba estipulado en el Tratado de Ancón, ¿no? Y Chile no quería hacerlo, pues, ¿no? Pero ahora nosotros, digamos, ya estábamos en situación de comenzar a presionar. Entonces Chile, ¿qué hizo? Empezando el siglo nomás, inició un proceso importante, radical, esmerado, ¿no?,
de chilenización de los territorios de Arica y Tacna. Entonces nosotros rompimos con relaciones con Chile. Terminado el gobierno de López de Romaña, viene el gobierno de Manuel Candamo. Manuel Candamo era uno de los hombres más ricos del Perú, si no el más rico en ese momento. Pero gobierna poquito, ¿no? Candamo gobierna 8 meses aproximadamente, no hay mucho tiempo para demasiada obra importante. Eso sí, durante su gobierno se da una ley de municipalidades y una nueva ley de ferrocarriles. Y además pone en funcionamiento el tranvía Lima-Chorrillos. Ojo, ya existía un tranvía Lima-Chorrillos antes, porque a veces dicen, no, inauguró, sí, lo inaugura, pero un momentito, hay que aclarar. Existía un tranvía jalado por caballo. Profe, un tranvía jalado por caballo, bueno, ¿qué quieres? La vida es así, pobre caballo. Bueno, en el año 1904, si mal no recuerdo, o 3, uno de los dos, es que durante este gobierno de Candamo se cambia, ¿no?, al caballo por electricidad. Entonces ya es un tranvía eléctrico el que te lleva de Lima a Chorrillos. Con el tiempo, a lo largo de los años, no sé, pues 10, 20, ¿no?, aparecieron otras líneas, se completaron como 4 líneas de tranvías, ¿no? Uno iba al Callao, el otro iba a Chorrillos, el otro quedaba acá en Miraflores. Habían un par de tranvías, ¿no? Y pudo haber sido interesante que los dejaran y los convirtieran luego en trenes eléctricos, ¿no? Pero, bueno, por alguna razón, en los años 60 desaparecieron. Desaparecieron como desapareció Manuel Candamo, te digo que se murió en pleno gobierno, ¿no? Y un par de meses después de haber llegado a la silla presidencial. Y entonces es reemplazado por José Pardo y Barreda. José Pardo y Barreda era el hijo de Manuel Pardo y Lavalle. No es poca cosa, Manuel Pardo y Lavalle era el fundador del civilismo, ¿no? Como su padre tenía un especial, vamos a decir, una especial fijación, José Pardo y Barreda, tenía una especial fijación por la educación, ¿no? Entendía que la educación era un instrumento necesario y muy a propósito para cumplir, ¿no?, con la meta esta que era integrar pues a toda la población peruana, ¿no?, en la nacionalidad, vamos a decir, en el funcionamiento del país, ¿no? Así que fundó, por ejemplo, la Escuela de Artes y Oficios, ¿no? Pero quizá lo más importante durante este gobierno es que en este gobierno es que se prendió la lucha obrera. Ojo, no quiere decir que antes de ello no hayan habido, digamos, marchas obreras o no haya habido, digamos, un paquete de reclamos o, ¿no?, de los obreros. No, sí existía. Lo que pasa es que hasta ese momento los obreros se habían reunido en torno a digamos, a unas ideas, a un paquete que era el del mutualismo, ¿no? El movimiento obrero es un movimiento que empieza con el mutualismo. ¿Y eso qué significa, profesor? Eso significa que al inicio los obreros se unían entre ellos única y exclusivamente para ayudarse entre sí, para darse asistencia, ¿no? Y poco más que esto, ¿no? No todavía estamos en el periodo en el que viene la oposición con los jefes, con los dueños de las fábricas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el año 1904, durante el gobierno precisamente de Pardo y Barreda, uno de los sindicatos más fuertes que había en el Perú, que es el sindicato, o que fue el sindicato FOPEP, ¿no? La Federación de Obreros Panaderos La Estrella del Perú, así se llamaba, ¿no? La FOPEP abjura, o sea, abandona, ¿no?, los postulados del mutualismo y adhiere, o sea, toma los postulados del anarcosindicalismo. Así que no es poca cosa, ¿no?
¿Por qué? Porque el anarcosindicalismo era, pues, a todas luces, una posición más radical, y por eso, por esa razón, se puso, ¿no?, de manifiesto un más intenso, una más intensa lucha de los obreros. El anarcosindicalismo, por otro lado, tenía pues como profeta a Manuel González Prada, ¿no?, que era todo un personaje en ese periodo. Así que el gobierno de José Pardo se termina, curiosamente, en una anécdota también con los chilenos, porque se inaugura la cripta de los héroes durante el gobierno de José Pardo, es decir, esta cripta en donde se llevan los restos de los héroes de la guerra con Chile. Entonces Chile, ¿no?, como quien queriéndose congraciar con nosotros, ¿no?, dice, oye, mira, le voy a regalar una corona de bronce para que ustedes la pongan, ¿no?, como ofrenda, ¿no?, del gobierno de Chile al gobierno del Perú, ¿no? Pero claro, entonces el gobierno de José Pardo no sabe más o menos cómo responder a este ofrecimiento, ¿no? Y queda como que a mitad de camino, como que si lo va a recibir o no lo va a recibir, y a las finales le deja ese problema, se lo deja a, ¿cómo se llama?, al siguiente gobierno. Y el siguiente gobierno es el gobierno de ¿quién? El gobierno de tu amigo Tucho Chelito Brother, Leguía. Muy bien, Leguía. ¿Y qué hace Leguía? Leguía inaugura su gobierno, en ese momento todavía él es parte del civilismo, y él dice, a mí no me van a venir con vaina de que coronita de bronce, ¿no? O sea que Chile se porta mal con nosotros, no quiere hacer el plebiscito, ¿no? Se pone malcriado en Chile, en Tacna y Arica, y ahora quiere quedar bien con nosotros, regalándonos una coronita de bronce para ponerla ahí en la cripta de los héroes, ni de vaina, ¿no? Entonces, Leguía dijo no, nada que ver, se cerró, dijo nada que ver, yo no voy a recibir esa corona. Lo cual nos llevó al borde otra vez de un conflicto con Chile, pues nos acusaron de resentidos, ¿no?, de malos vecinos y toda la... En fin, este gobierno de Augusto Bernardino Leguía es pródigo en acontecimientos. A ver, se produce esto de el incidente de la corona de bronce con Chile. Tenemos el incidente de la pedrera con Colombia. Tenemos el arbitraje de RE con Ecuador. De hecho, durante este primer gobierno de Leguía ya se cierran dos fronteras. Una con Brasil, ¿no?, a través de la firma del Tratado Velar de Río Branco, y otra con Bolivia, ¿no?, complementando el Tratado Osma-Villazón con el Tratado Polo Bustamante, de manera que definitivamente queda cerrada, la frontera con Bolivia. Además, durante este gobierno de Leguía se produce también otro incidente bastante conocido, que es el Día del Carácter, ¿no?, cuando Carlos Pierola, el hermano de Nicolás, lo saca, pues, ¿no?, del Palacio de Gobierno a Leguía, lo lleva a la Plaza de la Inquisición, actual Plaza Bolívar, frente al Congreso, para obligarlo a renunciar, ¿no? Le pone el arma en la 100, le dice, firma tu renuncia, a lo cual Leguía, pues, se niega, ¿no? Dice, oh, esos hombres de esos tiempos, pues, alumno, ¿no?, esos machos de verdad, pues, no como ahora. Ya me imagino yo que si al presidente ahora le pones el pistola en la cabeza y renuncia 3 veces. A ese acontecimiento lo llamaron el Día del Carácter, ¿no? Leguía era pues una especie de caudillo civil, ¿no? ¿Qué más? Durante este gobierno se descubre Machu Picchu, se realiza la hazaña de Jorge Chávez, ¿no?, que cruza los Alpes. Y también se produce la primera huelga general, propiciada, alentada por los trabajadores textiles de ATE Vitarte. En el 12 se producen unas elecciones muy sui generis, muy locas. El candidato civilista Antero Aspíllaga prácticamente corre solo, hasta que al final se le ocurre a Billinghurst inscribir su candidatura de forma extemporánea, quiere decir pasar la fecha, ¿no? Y lo más probable es que no lo hubieran permitido si es que
el pueblo de Lima, la gente de Lima, no hubiese pues salido en marcha. Se dice que fue una marcha de 20.000 personas, cosa difícil de creer porque es una Lima mucho más pequeña que hoy, obviamente, en favor de la candidatura de Billinghurst. Al final no solamente inscriben la candidatura, sino que además el Congreso termina declarándolo presidente, dejando al pobre Antero Aspilla en offside, como se dice. Entre el año 12 y 14 gobierna Billinghurst. Billinghurst es conocido como el Pan Grande, porque lo inventa esto Valdelomar, parece, ¿no? Abraham Valdelomar fue su publicista. Se decía pues que durante el gobierno de Billinghurst un pan baguette más o menos de este tamaño, ¿no? Así, espérate, no sé, así, un poquito más grande, ¿no? Costaría 5 centavos. Mientras tanto, un pan, ¿no? Francés, de esos chiquititos, así más o menos, en el gobierno de Aspíllaga, si Aspíllaga ganaba, iba a costar aproximadamente 20 centavos. Entonces, la gente decía, ¿no? ¿A quién eligen? ¿Al pan grande? ¿Al pan grande? Se quedó con pan grande Billinghurst, al que también llamaban el primer obrero de la nación, porque fue un presidente muy populista, muy dado a hacer obras, ¿no? Y tomar medidas en favor de la gente, del proletariado, ¿no? Del pueblo. Razón por la cual no le cayó demasiado bien a la oligarquía, ¿no? Así que la oligarquía dijo, bueno, se la tenemos jurada y en algún momento nos lo vamos a bajar. Y efectivamente así fue. Se propició el golpe de estado de Óscar R. Benavides. ¿Por qué tuvo esa lógica tan tonta de vender el más grande barato y el pequeño caro? No, 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 no. No es que él haya tenido esa lógica, era la propaganda. ¿Entiendes? Nadie, para empezar, él no era panadero. ¿Está bien? Él no vendía pan. ¿No? Lo que se quería trasladar era que durante su gobierno, si es que él llegaba al gobierno, la situación económica iba a estar tan bien que el pan iba a ser súper barato y la gente iba a poder comer pan. De lo contrario, o por lo contrario, si es que llegaba el gobierno Aspíllaga, las cosas iban a subir, se iban a encarecer, la economía iba a estar mal y por lo tanto el pan iba a ser caro e inaccesible. Nadie dice que Billinghurst iba a vender pan. Al igual que Castillo, no más pobres en un país rico. Ay, Dios mío, cuánta gente, cuánto inocente. Sí, más o menos una cosa parecida, ¿no? Con, bueno, hay una diferencia de conceptos ahí, ¿no? Para empezar, chicos, el Perú sí es un país pobre, ¿y sabes por qué? Y te lo voy a explicar, porque una cosa es que haya recursos en la geografía y otra cosa es que el país sea rico. El país no es rico, el país somos nosotros. El país no son los cerros, ni el oro, ni la plata, ni el petróleo, no, no. Esos son recursos. Y esos recursos tienen validez en tanto y en cuanto los explota el ser humano, ¿no? Porque entonces, siguiendo esa lógica, Japón no debería ser un país rico, Japón debería ser un país pobre porque no tiene recursos. Y sin embargo, es un país rico, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente trabaja y produce riqueza. Lo mismo Suecia, Finlandia, Singapur, Taiwán, ¿no? Entonces sí, nosotros somos un país pobre, ¿por qué? Porque la gente lo hace pobre, ¿me entiendes? Diferente fuera de decir, nosotros podríamos, tenemos potencialidad para ser un país rico. Sí, eso es otra cosa. Tenemos los recursos para ser un país rico, para hacerlo, en algún momento, sí. ¿No? No nos falta nada para poder ser en algún momento un país rico, sí, pero no somos un país rico. Y con Castillo menos todavía. Muy bien. Entonces, Guillermo Billinghurst, conocido como el Pan Grande, también llamado el primer obrero, ¿no? Sufre el golpe de estado de Óscar Benavides. Quizá la gota que derramó el vaso fue esto de que otorgó las 8 horas de trabajo a un grupo, ¿no? De trabajadores que eran los estibadores del Callao, de los cargadores de bulto del Callao, ¿no? Óscar R. Benavides tuvo un gobierno cortito, un año apenas, ¿no? Está en la Primera Guerra Mundial durante su gobierno, se inaugura el Canal de Panamá y se produce la remensura de los campos de Labrí y Pariñas. Labrí y Pariñas eran unos campos petrolíferos que habían sido
digamos, adjudicados a la London Pacific Petroleum Company y luego habían pasado a la International Petroleum Company cuando se inicia el problema de la Primera Guerra Mundial y retroceden los capitales británicos. El asunto es que por cada lote, que en el contrato se llamaba pertenencias, ¿no? Por cada lote que se le había adjudicado a la London Pacific, debía pagar una cantidad de dinero. Entonces, la London Pacific había venido pagando esa cantidad de dinero, pero en realidad era una cantidad exigua, mínima. Y no solamente eso, sino que cuando se hace la remensura, o sea, el conteo de los lotes, ¿no? Que está explotando la International Petroleum Co., perdón, la London Pacific primero y la International después, la gente se da con la sorpresa de que no eran, por decirte, 100 pertenencias, sino 40.000. Así de brutal la diferencia entre una medición y la otra, ¿no? Entonces, claro, se determinó que se nos debía un montón de dinero. Claro, ya después el gobierno exageró, ¿no? Porque, por ejemplo, nos pagaban 10, nos tenían que pagar 1.000, el gobierno pidió 1.000.000, ¿no? Ya también ahí ya a la gente se avispó demasiado. Entonces hubo un conflicto que tendría idas y venidas hasta el gobierno de Velasco. En el segundo gobierno de José Pardo, un gobierno de convención, casi un gobierno de acuerdo, ¿no? Se presentó una especie de candidato único, que era este. Durante este segundo gobierno rompemos relaciones con Alemania y el presidente José Pardo Ibarreda otorga las 8 horas de trabajo para todos los obreros del Perú. El movimiento obrero, ya lo había dicho yo, empieza como un movimiento mutualista, pero luego evoluciona, entre otros, gracias a la influencia que tiene González Prada, ¿no? Que ejerce González Prada. González Prada era un anarquista, entonces al sindicalismo de los obreros le metemos anarquía y entonces se crea el anarcosindicalismo. La federación más importante, seguramente la Federación de Obreros Panaderos Estrella del Perú, ¿no? Fundada en el año 1800 y alguito, pero que se hace preponderante a partir del año 1904, como te decía, porque abjura pues del mutualismo y adhiere a las ideas del anarcosindicalismo, ¿no? El principal diario, ¿no? Que se publicaba en donde se defendía pues, ¿no? Los ideales de los obreros era La Protesta. Ahí vemos un afiche además con algunos de los principales personajes, ¿no? Carlos Barra, Nicolás Gutarra. Y acá al costado vemos un cartel pidiendo las 8 horas de trabajo, ¿no? 8 horas de trabajo, 8 horas de instrucción, 8 horas de descanso, ¿no? Porque la gente quería mejorar, quería educarse, ¿no? Como si los obreros estudiaran, pero en fin, digamos que esa es la idea, ¿no? 8 horas de trabajo. Ahora, alumno, uno tiene la tendencia a pensar que esto de las 8 horas es una cosa muy natural y todo, ¿no? Mira, solamente en una sociedad industrial es posible trabajar 8 horas. Solamente gracias a la industrialización se puede trabajar 8 horas. Porque si no hubiésemos evolucionado hacia economías productivas, nos hubiéramos quedado en el tiempo en el que la gente tenía que trabajar 16 horas, no obligado por nadie, sino para poder sobrevivir. Se pregunta a la gente del campo si descansa 16 horas al día o si trabaja solamente 8 horas o si tiene un día de feriado, ¿no? La gente que trabaja en el campo, la gente que vive en el campo, no tiene feriados, no tiene 8 horas, no tiene vacaciones, ni nada de esas cosas. Así que solo la sociedad industrial creó la posibilidad de que los trabajadores descansaran, ¿no? Una mayor cantidad de tiempo en el día de la que trabajan. De otra manera no sería posible. ¿Sí? Bueno, acá tienes el gobierno de López de Romaña, el Tratado Mavillazón que ya dije, la fundación de Tinyahuarco, ¿no? Luego el gobierno de Candamo, acá vemos el primer tranvía que ya te había mencionado. Esta foto del año 50 y pico, 60, puede ser. José Pardo Ibarreda, ahí lo tienes, ¿no? Compañía Perú de Vapores, Barco Grau y Bolognesi, acá lo importante, inaugura la cripta de los héroes.
¿no? El primer sindicato, Federación Obreros Panaderos Estrella, ¿no? En realidad, repito, la federación ya existía, o sea, el sindicato ya existía, lo que pasa es que acá se convierte en un sindicato anarcosindicalista, ¿no? En fin, hay algún resumen. Igual en el gobierno de Leguía, ya verás, ¿no? Los tratados, los sucesos como el descubrimiento de Machu Picchu, etc. Acá el pan grande. Esta es la manifestación que decimos. La gente dice que 20.000 personas, ¿no? Pero es difícil creer 20.000 personas en esos tiempos. Lima habrá sido una ciudad, pues, que 100.000, ¿no? 150.000 personas. Estás hablando de, no sé, pues el 10% de personas de la ciudad, o sea, uno de cada 10, bastante. Lima era chiquita, muy chiquita, ¿no? Así que esto se hace un poquito difícil, como dirían, ¿no? Acá está el primer gobierno de Benavides, la guerra que estalla, ¿no? Eh, la inauguración del Canal de Panamá y luego eh, algunos hechos, ¿no? Así, listo. Y finalmente, bueno, Carlos Franchitas, finalmente tienes el último gobierno de José Parra Ibarra. Y ahora asistimos al oncenio de Leguía. ¿De qué se trata esto del oncenio de Leguía? Bueno, en el año 1919, Leguía se presenta a las elecciones conjuntamente con el candidato civilista. Y yo, curiosidad, el candidato civilista es el mismo, ¿no?, que en las elecciones del 12, es decir, Antero Aspíllaga, ¿no? Antero Aspíllaga postula otra vez a las elecciones, otra vez perderá, dicho sea de paso, y Leguía termina ganando las elecciones. Pero el partido civil, que más o menos controla los poderes del Estado, no controla el Poder Judicial, controla el Congreso, impugna algunos votos, o varios votos, ¿no?, en favor de Leguía. Y entonces, sin querer queriendo, le ofrece a Leguía la oportunidad de victimarse. Leguía se victimiza, me quieren robar las elecciones, y con ello genera, ¿no?, el escenario en el que se va a producir, ¿no?, un golpe de Estado. Gerardo Álvarez, un coronel de la Guardia Civil, ¿no?, da un golpe de Estado favorable a Leguía, saca del poder a los civilistas, incluido Manuel Pardo, y entonces Leguía puede convocar a nuevas elecciones congresales y en consecuencia de ello, ¿no?, tiene una mayoría en el Congreso que de otra manera no hubiera tenido. Dicho de otra forma, los civilistas se hicieron harakiri, si quiere queriendo. Ahora tiene el poder para hacer una constitución, de hecho la hace una constitución a su medida, que es la constitución del año 1920, que además es una constitución flexible, ¿no?, porque va a ser modificada 2 veces para poder reelegir, ¿no?, al guía, una primera vez en el año 1924 y una segunda vez en el año 1929. Ahora, ya colocado en el gobierno con un Congreso favorable, ¿no?, ya sin la oposición de los civilistas, a quienes más bien él va a perseguir, Leguía inaugura lo que él llamó la Patria Nueva. ¿De qué se trata esta Patria Nueva? Bueno, lo mismo de siempre, pues, ¿no? O sea, ¿cuál es el discurso? El discurso es, hasta hoy nos han gobernado un grupo, ¿no?, de oligarcas, un grupo de gente con dinero, un grupo de personas que piensan que sus intereses y los intereses de la nación constituyen lo mismo, un grupo además asociado con las potencias extranjeras que han venido solamente a expoliar los recursos nacionales. A partir de ahora, yo y mi gobierno representamos una renovación ante esa situación. Vamos a abrir el gobierno a aquellas clases, a aquellos grupos marginados, desplazados, excluidos de la toma de decisiones en la política, ¿no?, de la toma de decisiones que terminan afectándolos. Y por lo tanto rompemos, ¿no?, con estos grupos de poder antiguos, ¿no?, estos grupos corruptos de poder, y vamos a abrirle, ¿no?, la puerta a los nuevos hijos de la patria. Hasta yo me la creo, pese alumnito, ¿no? Eso es lo que decía Leguía, ¿no? O sea, hasta acá el predominio de la oligarquía. De ahora en adelante el pueblo gobernará, conmigo por supuesto, ¿no?, porque siempre que los líderes dicen el pueblo va a gobernar, pero claro, siempre cuando yo soy el pueblo, ¿no?, el resto no existe. Así que es eso, a su régimen lo llama la Patria Nueva,
que establece el predominio, perdón, el fin de predominio de la oligarquía, busca la participación en la política de sectores marginados. Y esto tiene mucha lógica, ¿por qué? Porque rompe con todo el civilismo. Entonces, básicamente, todo el mundo que tenía tradición gerencial no se encuentra, ¿no? O sea, se va, porque Leguía roto con ellos. Y tiene que servirse de gente joven, de gente de clase mediera, ¿no? De gente nueva, que dicho sea de paso, va a terminar siendo muy adicta, ¿no? A él. Y además va a generar una especie de culto a la personalidad. Luego Leguía pues era el Júpiter del Pacífico, Viracocha, tonterías ya, ¿no? Buscó la participación política de sectores marginados, tenía su dicho en la costa y río, en la sierra comunico y en la selva colonizo, ¿no? Y estableció pues un gobierno de tendencia autoritaria. Algunos dicen una dictadura, puedes llamarlo dictadura si quieres, yo no me resiento total, no es que Leguía sea mi papá ni nada, aunque yo me resistiría a llamarlo dictadura, ¿no? Me aguantaría un poco, pero hay gente que lo hace y yo no tengo ninguna falta. Entonces, en el oncenio de Leguía hay varios ejes que se cambian. Por ejemplo, económicamente la agroexportación pierde su preponderancia. No es que deja de ser importante, pero deja de ser lo más importante. Frente a actividades como la minería, ¿no? Y además al hecho de que el gobierno se financia en gran parte con empréstitos y con proyectos, obras e inversiones norteamericanas. Por eso es que al régimen de Leguía le chocó tanto el crack del año 1929. Pero además es un régimen en el cual también, ¿no? Políticamente hablando, en el exterior, se comienza a culminar con el trazado de los límites, ¿no? Del Perú. Se firma el Tratado Salomón Lozano en el año 1922 con Colombia, ¿no? Cediendo el trapecio amazónico con la provincia de Leticia. Se firma el Tratado Figueroa Larraín Radagamio, o el Tratado de Lima en el año 1929 con Chile. Se cierra definitivamente la frontera terrestre, aunque ahora la sentencia de la Haya ha dejado abierto ahí un triangulito. Se firma con el Ecuador, porque también con el Ecuador se firmó un montón de tratados, el Tratado Castro-Ponce, luego no se termina por cumplir, ¿no? No se termina por aplicar. Además se firma con la IPC los acuerdos de París, ¿no? Se supone que se había recurrido a París para, ¿cómo te digo? Se había recurrido a París para que realice un arbitraje, ¿no? Un laudo arbitral. Pero en realidad a las finales se llegó a un entendimiento bilateral de Alberto Salomón, que había sido el mismo ministro de Relaciones Exteriores del Tratado con Colombia, y él firma, ¿no? Un acuerdo con los representantes de la IPC, ¿no? Un acuerdo que la gente consideró entreguista, es decir, que la gente consideró que no era bueno para el Perú. Aparecen además dos nuevos actores políticos. Por un lado está el Partido Socialista del Perú, de José Carlos Mariátegui. Curiosamente, José Carlos Mariátegui, el régimen de Leguía lo había mandado a Italia, ¿no? Originalmente lo habían mandado a Italia con una beca para ver si se deshacía de él, ¿no? Lo que no sabían era que iba a regresar mucho más radical de lo que se había ido, y además convertido en todo un marxista, ¿no? Bueno, José Carlos luego se convertiría en el más importante pensador marxista de Latinoamérica, y eso reconocido, ¿no? Pero también surge el APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, fundada en México en el año 1924 por Leguía, digo, Aya de la Torre. Aya de la Torre, que todavía para ese momento no ha fundado el Partido Aprista del Perú, porque eso todavía faltaba, pero ya había fundado, repito, el APRA, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Bueno, hay una cosa muy interesante y muy importante, y es que durante este periodo, no han puesto imágenes, pero cabría, durante este periodo se celebra el centenario de la independencia. El centenario de la independencia se celebra con la puesta en marcha de una cantidad importante de obras públicas, ¿no? Por ejemplo, se construye la Plaza San Martín y en torno a la Plaza San Martín los portales, y además, para celebrar el bicentenario de Ayacucho, o sea, de la batalla de Ayacucho,
se construye asimismo el hotel de 5 estrellas más, digamos, el primer, ¿no? Hotel de 5 estrellas, perdón, de Lima, que es el Hotel Bolívar, que se encuentra ahí en la Plaza de San Martín. Hoy día, pues, parece un hotel, ¿no? Ahí nomás, ¿no? Pero en su día era el hotel más lujoso que había en todo Lima, y casi casi te puedo decir que en todo Perú, ¿no? Sin embargo, a pesar de que hay una serie de obras que realiza el gobierno, la construcción de avenidas también gracias a la política esta de la implantación de la conscripción vial, que además fue otra forma de explotar a la gente. A pesar de todo eso, quizá destaquen perdón, que nos hicieron las colonias digamos, las colonias que tenían más presencia en el Perú. Por ejemplo, los franceses nos regalaron el reloj y la torre del campanario en el parque universitario. Los ingleses, eso fue los alemanes, ¿no? Los ingleses nos regalaron el Estadio Nacional. Un Estadio Nacional así un poco misio, ¿no? Con tribunas y banca de madera, pero en fin. Los españoles nos regalaron un arco morisco que originalmente se colocó en el cruce de las avenidas 28 de Julio y Arequipa, pero que luego con el crecimiento de la ciudad, el aumento del tráfico y todo lo demás, fue derruido y se hizo una réplica que se encuentra en el Parque de la Amistad en Surco. Los chinos nos regalaron la pileta china que se encuentra en la parte del centro del Parque del Mali. O sea, lo que era el Parque de la Exposición, ahí se encuentra, ¿no? Bueno, y Japón nos regaló la estatua de Manco Cápac, ¿no? Que la gente tonta de la municipalidad seguramente, ¿no? Porque tú sabes, para tener ideas estupefacientes, por no decir algo malo, los políticos son campeones, pues, ¿no? Y a alguno de estos locos se le ocurrió que era una muy buena idea pintar el bronce. Pero tú sabes que el bronce se debe dejar tal como está y tal como evoluciona, porque lo que sale al bronce o al cobre es una pátina, le llaman, ¿no? Y normal, o sea, el único lugar en el mundo donde le pintan de dorado las estatuas es el Perú, no hay nada que hacer. ¿Qué más nos regalaron, profesor? Bueno, Argentina, la estatua de San Martín, ¿no? Y creo que esos son todos los regalos más o menos importantes que nos hicieron, ¿no? Sí, ahí está. Entonces, ahí está resumido el gobierno de Leguía. Vamos al tercer militarismo. Dos gobernantes son los principales acá, Luis Miguel Sánchez Cerro y Óscar R. Benavides. Se inicia todo esto con el golpe de Estado a Leguía. Sí, a Leguía le dan un golpe de Estado porque básicamente el crack, ¿no?, del 29 ha dejado sus secuelas. Ya Estados Unidos no puede, pues, invertir dinero en el Perú, ya no hay empréstitos que valgan, ¿no? Así que la comida comienza a escasear en Lima, la cosa se comienza a poner un poquito difícil y la gente resiente, o sea, la gente le comienza a fastidiar todavía más que antes el hecho de que el gobierno fuera un gobierno represivo. Y por eso apoyan, ¿no?, el golpe de Estado que da Sánchez Cerro. Ahora es curioso porque en el Perú casi todos los golpes de Estado han sido apoyados por la gente, ¿no? La gente suele estar a favor de los golpes de Estado. Venimos de una tradición bastante conservadora. Así que inaugura su gobierno Luis Miguel Sánchez Cerro con la creación del Tribunal de Sanción Nacional para castigar a los leguistas, ¿no? En esas circunstancias muere Leguía. No muere en prisión Leguía, muere en Bellavista, ¿no?, lo que hoy día sería el Hospital Naval. Cerró la CGTP y la Universidad de San Marcos
la CGTP y la Universidad de San Marcos eran focos en donde había pues rebeldes, reclamones, ¿no? En contra del régimen. Llega la misión Edwin Kemmerer. ¿Quién era Edwin Kemmerer, profesor? No me suena. Bueno, Edwin Kemmerer era un profesor de Harvard University, ¿no? Que era famoso porque había ya dado varias conferencias y encabezado varias misiones a lo largo de toda América. Estuvo en Guatemala, Ecuador, Colombia. Creo que inclusive ya había estado hasta en Brasil, ¿no? Edwin Kemmerer. Y entonces él predicaba una nueva política o una más seria política monetaria. Por eso, entre otras cosas, recomendó, digo entre otras cosas, no por decir, sino que él hizo 11 recomendaciones al gobierno del Perú, ¿no? De esas 11, solamente se cumplieron dos: la creación de la superintendencia de banca y seguro y la creación del BCR o Banco Central de Reserva. Ojo que ese BCR se hizo sobre la base del Banco de Reserva que ya existía durante el gobierno de Leguía, pero ahora se reconvirtió en Banco Central de Reserva. Sin embargo, de lo cual cabe aclarar lo siguiente: la firma de los documentos que oficialmente crearon estas dos instituciones no se produjo durante el gobierno de Leguía, sino de Sánchez Cerro, sino en la posterior Junta de Gobierno de Samanez Ocampo. Entonces, a Samanez Ocampo se le debe el estatuto electoral y la creación, pero me da un poco de hipo, y la creación del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Convocadas las elecciones del 31, resulta ganador Luis Miguel Sánchez Cerro. Y ahí viene un problema porque inmediatamente protesta el APRA. El APRA dice que le han robado las elecciones. Ojo, no puede creer, profe, lo mismo que Keiko y que Castillo. No. ¿Y sabes por qué no? Porque Keiko ha perdido por 0,01% o 0,2%, ¿no? 0,02%, una cosa así. En cambio, Sánchez Cerro le había sacado una buena ventaja, ¿no? ¿Cómo se llama? Al candidato aprista, ¿no? A Víctor Raúl Ayala Torre. Sin embargo, lo cual, repito, Víctor Raúl se declaró ganador moral. Comenzaron con esas tonterías, pues, ¿no? Entonces, se fue ahondando la tensión entre estos dos, hasta que por fin la gente del APRA, sin conocimiento supuestamente de Víctor Raúl, que había sido encarcelado, pone en marcha un proyecto, ¿no? Que es prender la revolución en el norte del Perú, ¿no? Hacer que el norte del Perú se rebele, vamos a decir, contra el presidente y contra el gobierno, ¿no? En todo caso, no presidente, porque era un general que había dado golpe de Estado, pero digamos, contra el gobernante, a ver si tenía éxito, ¿no? Entonces toman el cuartel O'Donovan y parece que se les fue la mano, ¿no? Porque terminaron asesinando a los guardias que ahí habían, que no tenían ninguna culpa. Así que no estuvo muy bien visto esto que hicieron los apristas. Ahora, no es tampoco que uno, ¿cómo podríamos explicarlo? ¿No? O que uno diga, bueno, qué bien lo que les pasó a los apristas, ¿no? Pero digamos que en esta suerte de excesos, era lógico que el exceso cometido por los apristas al matar a los guardias ¿cómo se llama? Del cuartel O'Donovan, ¿no? A los que cuidaban el cuartel O'Donovan. Era raro pensar que algún día no les pasaría nada a estos apristas, y de hecho el gobierno se tomó una terrible represalia, ¿no? Porque mandó al ejército, a la marina, y luego cuando fueron capturados los hermanos, cuando fueron capturados, o cuando fueron capturados los que habían cometido el asalto al cuartel O'Donovan, digo hermanos porque el que dirigía, parece que el que era el cerebro de todo era Agustín Aya de la Torre, el hermano, ¿no?, de Víctor Raúl. Entonces lo llevaron a estos, a la
a la fortaleza ahí de Chanchán o a la ciudad de Chanchán, y ahí les metieron bala. Los desaparecieron. Ahora, difícil que en esta situación haya un entendimiento entre el gobierno y los apristas. Cada vez se tornaba más difícil, ¿no? Encima, Luis Miguel Sánchez Cerro hace una constitución, bueno, él no la hace, sino manda hacer, ¿no? En donde expresamente el artículo 53 de esa constitución establece que están prohibidos los partidos internacionales en el Perú. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que no podía suponerse que existiera un partido como el comunista, porque el Partido Comunista predica que los países son un invento de los burgueses y que lo que debe hacerse es que hay que unirnos con la gente de nuestra propia clase, en este caso para ellos el proletariado, ¿no? Entonces, vamos a suponer, eh, vamos a suponer ello, pues, ¿no? Así que, desterrado los partidos internacionales, el APRA también, ¿no? Su propio nombre lo dice, Alianza Popular Revolucionaria Americana. Así que no quedaba muy cómodo, ¿no? esa cuestión. Se da el voto para las mujeres, para las elecciones municipales, pero no se emocionen porque no había elecciones municipales, ¿no? Y estamos al borde de una guerra con Colombia. Esto es muy importante porque para hablar del siguiente presidente es necesario mencionar un par de cosas. Colombia había recibido por parte del Perú el territorio llamado trapecio amazónico que le permitía un acceso directo al Amazonas. Pero al otorgarle el trapecio amazónico, el Perú había traspasado, había trasladado, ¿no?, a Colombia un territorio en el que había una población, ¿no?, digamos, fuertemente peruana, que era Leticia. Y esa gente no había tomado con mucho agrado pasar a ser parte de Colombia. Ellos lo que querían rebelarse, y en todo caso sugerían o pedían la ayuda del Perú. Así que Luis Miguel Sánchez Cerro estaba casi convencido de ayudar a la gente de Leticia y recuperar ese territorio para el Perú. Entonces, estábamos a puertas de una guerra exterior, pero también estábamos a puertas de una guerra interior, porque teníamos el problema con el APRA. Entonces, Benavides dijo, bueno, ¿y ahora cómo puedo hacer? ¿No? Voy a tener estos dos problemas tras el asesinato de Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿no? Su sucesor dijo, no puedo tener estos dos problemas, ¿cómo hago? Bueno, tengo que solucionarlos los dos. ¿Y cómo hago? Bueno, debo quedar bien con las dos partes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando Luis Miguel Sánchez Cerro muere, asesinado por Abelardo Mendoza Leiva, que supuestamente era un aprista de 17 años, su sucesión rápidamente la capta Óscar R. Benavides. Y Óscar R. Benavides, que es un presidente inteligente, dice, como no puedo tener una guerra en dos frentes, voy a pactar con Colombia. Con Colombia ratifica el tratado del año 1922, ¿no?, a través de el protocolo de paz, amistad y límites, ¿no?, en el hipódromo de Santa Beatriz, correcto, ahí lo asesinan a Sánchez Cerro. Y además da una ley de amnistía, ¿está bien? Recuerda que amnistía es cuando se borra todo, ¿no? O sea, no eres culpable y por lo tanto no mereces castigo. Cuando es indulto, solamente digo, no te voy a castigar, pero sí eres culpable, ¿no? Así que advenimos al gobierno, repito, de Óscar R. Benavides. Entonces, muere Luis Miguel Sánchez Cerro, asesinado por Abelardo Mendoza Leiva, y se inicia el gobierno de Óscar R. Benavides. ¿Qué hace Óscar R. Benavides? De arranque, amnistía para los apristas, ratificación del Tratado del 22 con Colombia. Una vez establecido en el gobierno, empieza su misión. ¿Cuál es la misión de Óscar R. Benavides? ¿Qué entiende él por la política que tiene que hacer? Bueno, él dice, yo tengo que hacer una política populista. La oligarquía ha perdido fuerza, acá mi único apoyo puede ser el respaldo de la gente. ¿Cómo me gano su apoyo? Fácil, ¿no? Haciendo obra social, ¿no? Haciendo en favor del pueblo cosas que se necesitan,
y que prometen el APRA y los comunistas. ¿Cómo parto a la gente del comunismo y del aprismo? Sencillo, le doy esas cosas que la gente quiere y ya no va a haber necesidad de que estén detrás de los apristas, detrás de los comunistas, pensando en la revolución, ¿no? O sea, les voy a ganar, ¿no? La clientela, ¿no? Eso es lo que quiero. Y entonces, perdón, que me botó. Y entonces, Benavides inicia su gobierno, repito, amnistía por un lado, protocolo de amistad y límites por el otro, pero pronto se ve obligado a colocar al APRA nuevamente fuera de la peligro, cuando se produce el asesinato de Antonio Miro Quesada. Nuevamente el APRA es colocado fuera de la ley, no fuera de peligro, fuera de la ley. Pero ya para ese momento Oscar Herrera Benavides ya se ha sentado en el gobierno, ¿no? Manda a construir la carretera central, la carretera panamericana, el Palacio de Gobierno y el Palacio de Justicia se terminan durante su gobierno, crea el Seguro Social Obrero, pero además de crear el Seguro Social Obrero, construye el Hospital del Obrero, ¿no? Inaugura los comedores populares y, bueno, una cosa que yo estoy esperando, celebra los 400 años de Lima, ¿no? Yo digo, de repente no hemos podido celebrar el bicentenario, ¿no? Porque ha sido bien fatal el bicentenario. Entonces tocará celebrar, ¿no? ¿Cómo es? Los 500 años, ¿no? De Fundación Española de Lima, que ya se acercan a velocidad. En el año 1936, se producen elecciones, ¿no? Pero esas elecciones las gana Luis Eguiguren. ¿Cuál es el problema con Luis Eguiguren? Bueno, sencillo. Luis Eguiguren ha ganado, según dicen en el ejército, ¿no? Las Fuerzas Armadas, ha ganado porque ha incorporado los votos del APRA. O sea, los votos del APRA han terminado ahí. Como el APRA es ilegal, tus votos no valen. Y entonces se prorroga el gobierno de Benavides 3 años más hasta el año 1930. Pero ya en el 39 se acaba la dictadura, se regresa a la democracia, ¿no? Por eso se llama Restauración Democrática, o Primavera Democrática, perdón. Y durante esa época gobiernan dos presidentes, ¿no? Que son Manuel Prado y Ugarteche y José Luis Bustamante y Rivero, ¿no? José Luis Bustamante y Rivero. En ambos casos civiles, en ambos casos personajes bastante destacables. Y en el caso de Prado, Prado era uno de los hombres más ricos del Perú, ¿no? Él solito era una especie de conglomerado de empresas caminando. Y se choca con una circunstancia muy favorable. ¿Cuál es esa circunstancia favorable con la que tiene que gobernar Prado? Es que la Segunda Guerra Mundial ha traído como consecuencia que los partidos de izquierda le den una tregua a los gobiernos, porque el enemigo verdadero era el fascismo. Convenía, pues, que los partidos de izquierda no se metieran con los gobiernos demócratas y que se dedicaran de alguna manera a atacar, ¿no? A los partidos fascistas. Inclusive a Prado le pusieron el Churchill peruano, una serie de tonterías. Así que gobierna entre el 39 y el 45. ¿Qué podemos destacar de su gobierno? Bueno, un interés legítimo por la industria, de hecho crea las corporaciones comerciales, la del Santa, Acero, la de la Selva, Caucho. Durante este gobierno se pelea la guerra con Ecuador. La pelea con Ecuador que también fue un episodio así bien facilito, ¿no? Ecuador, tú sabes que tenía esta costumbre de hacernos la guerra, ¿no? Tirar la piedra y esconder la mano, y luego victimizarse ante la comunidad internacional, ¿no? Pero esta vez no le salió bien la jugada, le salió el tiro por la culata, ¿no? Y en el año 41 terminamos siendo la guerra. Una guerra que, repito, que duró apenas una batalla, ¿no? La batalla de Zarumilla. Esa fue la única acción de armas importante
de esta guerra que se acaba con la firma del Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro. Un protocolo el de Paz, Amistad y Límites, que luego sería un poquitín modificado por, increíble, ¿no? Modificado por un pelito, ¿no? De, por un pelín, digo. Entonces, una sola batalla, esta guerra con Ecuador, muy rapidita, 15 días puede decirse, un mes sería julio, ¿no? Pero en realidad las operaciones fueron 15 días. En Quebrada Seca se produce el sacrificio de Abelardo Quiñones, ¿no? Que es el héroe de la aviación, y pronto ya estamos negociando el protocolo de paz, amistad y límites, repito, de Río de Janeiro, que ya se sella el problema con el Ecuador prácticamente, aunque después hay dos guerras, ¿no? Pero ya los ecuatorianos no podían negociar nada que no estuviera dentro del protocolo, o muy pocas cosas que no estuvieran o que no formaran parte del protocolo, y eso ya determinaba de alguna manera su derrota. Cuando termina el gobierno de Manuel Prado, se inaugura el gobierno de José Luis Bustamante Rivero. José Luis Bustamante Rivero es reconocido como una persona muy legal, muy honrada, muy chévere, ¿no? Pero claro, el problema es que eso no es suficiente para que seas un buen gobernante. Nadie duda de la catadura moral de José Luis Bustamante Rivero, que es una excelente persona, un gran diplomático, un buen abogado internacionalista. Pero eso no es suficiente para bien gobernar, pese al mito, ¿no? A veces, para gobernar hay que quedar mal con alguien, y José Luis Bustamante Rivero no le gustaba quedar mal con él. Durante su gobierno, durante el gobierno de José Luis Bustamante Rivero, se comienza a instalar una crisis económica. El gobierno atiende a eso inicialmente con subsidios. Luego se da cuenta el gobierno que no es posible sostener con subsidios, ¿no?, la economía, y así que no encuentra maneras de solucionar la crisis económica. Firma el contrato de Sechura, fundando la CPF, y lo más importante sobre este gobierno son dos cosas: la ley de Yanaconaje y el decreto 781 del año 1947. Ley del Yanaconaje, ¿de qué se trata? Habían haciendas de los Gamonales en la Sierra Sur, en donde los trabajadores no recibían una paga, sino que decían, ya, puedes irte a tu chacra. La chacra era del patrón. Entonces, los campesinos, llamados yanaconas, vivían dentro de la hacienda, ¿no?, o la casa. Tenían sus pequeñas casitas. Y el yanacón era una especie de siervo. O sea que él trabajaba, generaba, digamos, el valor agregado, ¿no? Pero luego lo único que se le pagaba eran los frutos de la tierra, lo necesario, porque si había excedentes no podía negociar con ellos, el yanacón, digo. Entonces el gobierno, ¿qué hace? El gobierno dice, de ahora en adelante, todo trabajo tiene que ser pagado con dinero. Ya nada puede ser pagado con especias. ¿Está bien? Y esto, por supuesto, le permite a un montón de yanacones abandonar su lugar de origen, donde eran oprimidos pues por los gamonales, ¿no? Bacán, porque ahora ya pueden hacer lo que les da la gana. Así que esa es una ley importante. La otra es el decreto 781 del año 1947, dado por el Ejecutivo. Profe, pero aguante, esto no debió haber sido un decreto legislativo, o sea, no debió haberlo dado el Congreso, que la respuesta es que el Congreso estaba en receso. Receso obligado, porque al Congreso de la República le habían hecho el avión, ¿no? ¿Quién le había hecho el avión? Los propios congresistas. El Parlamento se divide en esos momentos en dos cámaras, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores estaba integrada por personas ilustres que no necesariamente pertenecían al APRA. La Cámara de Diputados sí estaba integrada por una mayoría aprista. Entonces ya te dije, ¿quiénes eran los enemigos, digamos, naturales, ¿no?, de José Luis Bustamante y Rivero? Curiosamente,
una ley tan buena no podía ser creada por el Congreso. Ojo que, bueno, esto es un repaso, así que ustedes conocen un poco de... Esa ley, la 781, que es un decreto ley, si no sería decreto legislativo, pues, ¿no? Esa ley obedece a una política respecto de la soberanía marítima que ya venía madurando en toda Latinoamérica. O sea, digamos que los países latinoamericanos habían ido dando cada uno un pequeño pasito un poquito más allá para determinar ese tipo de soberanía, porque lo normal era que se considerase que las aguas territoriales de un país estaban hasta las 5 millas, o sea, lo que se llamaría la zona de exclusión. 5 millas quiere decir que hasta ahí nomás podías ingresar tú, ¿no? Ponte una potencia extranjera, más allá no podías pasar sin permiso, ¿no? Del país litoral. Un país que hasta allí podía poner sus barcos de guerra para resguardar las costas. Luego, hasta las 12 millas era la zona exclusiva de explotación económica. O sea, yo agarraba ahí desde el litoral, medía 12 millas hacia adentro, hasta ahí llegaba mi derecho de explotar económicamente las aguas, ¿no? Pero ya, imagínate, de 12 a 200 millas hay un buen trecho. Entonces, por eso algunos países del primer mundo no reconocieron ¿cómo se llama? Esta teoría o esa tesis, ¿no? Ahora, curiosamente, el primer país que innovó en el sentido de convertir esto en una ley verdaderamente, ¿no? Fue el Perú. Pero tienes que recordar que estamos hablando de épocas en las que en el Perú habían legisladores de verdad, pero, o sea, gente que sabía de leyes de verdad. Esto lo hizo el papá del actual García Sayán, ¿no? Enrique García Sayán, y además el propio José Luis Bustamante Rivero, que era un internacionalista de calidad, un abogado de primer nivel. Entonces, alumnito, pues, ¿no? Anda a ver tú al Congreso ahora. En fin, alumno, es el desierto esa vaina, ¿no? Y ya no te digo el poder ejecutivo porque ya sería eso un desastre. Bueno, entonces te decía, el Senado estaba integrado por gente que no necesariamente era aprista. La Cámara de Diputados sí estaba integrada principalmente por apristas. Entonces, la Constitución del 33 establecía lo siguiente, que se debía instalar el Congreso instalándose el Senado y la Cámara de Diputados al mismo tiempo. Si no se instalaba la Cámara de Senadores, por lo tanto no se podía instalar la de diputados y entonces el Congreso quedaba no instalado. ¿Desde dónde fregaban la pita los apristas, como decían las abuelas, ¿no? Está fregando la pita. Bueno, fregaban la pita desde el Parlamento. Bueno, todo esto es curioso, porque ellos habían llegado al gobierno conjuntamente con José Luis Bustamante y Rivero como aliados. Luego se habían pasado a la oposición y le habían hecho la vida imposible, ¿no? Durante los 3 años a José Luis Bustamante y Rivero. Ojo, José Luis Bustamante y Rivero tuvo oportunidades de bajarse a los apristas, ¿eh? Solo que no tomó esa decisión por, no sé, X razón. Ya te digo, a veces gobernar supone tener que quedar mal con alguien, ¿no? Lastimosamente es así. El asunto es que los senadores que no eran apristas dijeron, no instalamos el Senado, y como consecuencia no se instaló la Cámara de Diputados. Traducción al castellano, dejaron en posición adelantada a los apristas, que durante esa legislatura no pudieron ejercer, ¿no?, el poder popular. Pero claro, entonces comenzaron a fregar en otras áreas, ¿no? Propiciaron el levantamiento en el Callao de la marinería, ¿no? Y entonces, ante esta inestabilidad, fue precisamente que se produce el golpe de Estado de Manuel Apolinario Odría Amoretti. Ahí está, ¿no? Manuel Odría. Manuel Odría había participado en la guerra con Ecuador, había sido oficial de tanques, ¿no? Se había destacado en la guerra, había regresado. Y entonces él da un golpe de Estado y entra a presidir una junta de gobierno. Pero en el año 1950,
quiere dar un baño de legitimidad, un baño de democracia a su régimen, y entonces dice, take it easy, voy a dejar el poder, la clásica, ¿no? Me voy a sacrificar, voy a dejar el poder para que vean que no tengo ninguna intención de hacerme con el poder a la mala, voy a dejar el poder en manos de otro, voy a bajar al llano, así dijo, ¿no? Y voy a postular a la presidencia, ¿no? Para que sean los peruanos los que me elijan o los que no me elijan. Efectivamente, baja al llano, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que solamente se atrevió una persona a hacerle la competencia, Ernesto Montagne, un general, que era su competidor. ¿Qué pasó con Odría? Le fabricó por ahí un chanchullo, como se dice criollamente, se le fabricó un problema, lo metió preso y luego lo exilió. Dicho entonces de otra manera, en el año 1950, postula prácticamente solo Odría y claro, como postula solo tiene que ganar, ni modo, ¿no? Y así prolonga su gobierno, ¿no? Había iniciado en el 48 con un golpe de Estado, 2 años al frente de la Junta de Gobierno y luego hasta el 56 gobierna ya constitucionalmente, aunque claro, ese constitucionalmente, pese al unito, es un salvo la bandera, una mentirita, ¿no? Este gobierno fue muy favorecido porque la guerra de Corea hizo que los commodities peruanos, es decir, las materias primas peruanas, subieran mucho de valor en el extranjero, sobre todo el algodón, ¿no? Así que ingresaron ingentes cantidades de dinero por exportaciones al país. Y entonces Odría pudo acometer una serie de obras difícilmente reproducibles en cualquier otro gobierno en la historia del Perú, salvo quizá por ahí algún gobierno de Castilla. Se hizo muchísimo durante el gobierno de Odría. A ver, empezamos. Se construyó el Hospital del Empleado. Se construyó, se construyeron los edificios de los ministerios, ¿no? El edificio del Ministerio de Educación, el antiguo, no el actual, el edificio del Ministerio de Economía, el edificio del Ministerio de Salud, el edificio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ¿no? Todos esos edificios se construyeron. Hospitales como el Hospital Naval, el Hospital Militar, se construyó el moderno, o mejor dicho, para ese momento el moderno Estadio Nacional, ¿no? Reemplazando al que originalmente nos habían regalado los ingleses. Y una serie más de obras que, bueno, Matute, ¿no? El conjunto habitacional de Matute, también el de Mirones, ¿no? O sea, una serie de obras bastante visibles e importantes dentro de la ciudad, ¿no? Gracias a que, repito, a la guerra de Corea y a cómo había hecho dispararse hacia arriba los precios de nuestros commodities. ¿Por qué le llaman revolución restauradora? Porque se supone que se restaura el poder de la oligarquía. Ahora, cabe señalar lo siguiente, ¿era Odría un oligarca? O sea, ¿pertenecía al grupito de la oligarquía peruana? No, nada que ver. Lo que sucede es que, si bien es cierto, la oligarquía y Odría no necesariamente se llevaban demasiado bien, eran necesarios uno al otro, ¿no? La oligarquía peruana necesitaba una mano dura, una mano firme, que mantuviese controlada a la gente, que mantuviese el control interno, ¿no? Y que le permitiese hacer sus negocios. Y el gobierno, de alguna manera, necesitaba recursos, ¿no? Que los encontraba siempre en la oligarquía, ¿no? Es más una cuestión de conveniencia acá que verdaderamente un interés, por ejemplo, de Odría en favorecer, ¿no? Vamos a decir, a a, a la tenía una relación forzada pero necesaria para el país. Tenían una relación forzada pero necesaria para los intereses de ellos dos, vamos a decir. Y en medio de todo eso, en parte, el país salió favorecido con una cantidad importante de obras. Porque ahora viene el lado oscuro. El lado oscuro del gobierno es que este es un gobierno dictatorial. Persiguió principalmente a los comunistas y a los socialistas, perdón, a los comunistas y a los apristas. De hecho, recuerda que durante este periodo
Víctor Raúl estuvo encerrado en la embajada colombiana durante, me parece que 5 años, si mal no recuerdo, ¿no? Es un gobierno que persiguió a sus enemigos políticos, hizo capturas, cometió asesinatos. ¿En qué medida y en qué proporción ya sería cuestión de discutirlo, ¿no? Pero no se puede negar el carácter, digamos, autoritario, dictatorial, ¿no? Del régimen, ¿correcto? Muy bien. Y una cosa me faltaba decir, se preocupó mucho por la educación, ¿no? Pocos gobiernos han invertido tanto en educación como el gobierno de Odría, sobre todo en infraestructura, ¿no? Con la creación de las famosas grandes unidades escolares. Cuando iba a llegar al final su mandato, mejor dicho, Odría dice, bueno, ya he gobernado 8 años, es el año 1956, se termina su periodo, entre comillas, constitucional, y se da cuenta Odría de que ya no es todo lo popular que había sido al principio. De hecho, se ha acabado la guerra de Corea, se ingresa mucho menos dinero, y como consecuencia de ello, el régimen se está convirtiendo en demasiado antipopular. Lo siente Odría, ¿no? Lo sabe. Así que dice, bueno, mejor vámonos por una elección, en otra oportunidad puede que tenga el poder. Mira, Leguía fue un dictador en ese sentido inteligente. Hay otros dictadores que se obnubilan con el poder y entonces, por ejemplo, vamos a decir, si lo contamos como dictador, por ejemplo, a Leguía, entraría en esa categoría, ¿no? O el propio Fujimori. ¿Qué les costó irse a la primera? O ya a la segunda, ¿no? Tenía que haber una tercera. Bueno, Odría no era así. Odría llamó más bien al candidato que parecía tener todos los bolos para ganar las elecciones. ¿Quién era? Manuel Prado Ugarteche. Así que lo llamó a Manuel Prado Ugarteche para conversar con él a su casa de Monterrico y le dijo más o menos estas palabras. Manuelito, ¿todo bien contigo? ¿No? Me gustaría, lo único dictador que le veo que es un mismo, pero después. Lo único de dictador que le veo es un tengo mucho que. ¿Cómo? Ustedes sí que hacen unos escritos más largos. Dice, lo único que dudo mucho que haya sido peor. Digamos que tiene muy mala fama entre ciertas esferas de la intelectualidad peruana, ¿no? Por ejemplo, Odría es el dictador que gobierna el Perú durante la época en que se puso de moda la conversación en la catedral de Mario Vargas Llosa. Dicho se pasó, Mario Vargas Llosa retrata más o menos el interior del régimen, ¿no? El lado oscuro del régimen de Odría, ¿no? Pero bueno, o sea, todo gobierno tiene siempre su lado luminoso, ¿no? Su lado de luz. De hecho, la esposa de Odría era una señora muy querida, porque ella era la que se encargaba de las cuestiones sociales, ¿no? El asistencialismo. Pero bueno, te decía, Odría, cuando ya se da cuenta de que su gobierno no se va a sostener, que el 56 tiene que terminarse, no es ningún tonto. Se plantea una reunión con Manuel Prado, que tiene toda la pinta de que va a ganar las elecciones, y le dice, mira Manuelito, ¿no? Tómatelo con calma, tú vas a ganar las elecciones, pero, acá viene el pero, nada de estarme haciendo comisiones investigadoras y que quieras ponerte a averiguar qué ha pasado durante mi gobierno. No, tú de acá para adelante, ese es lo tuyo, de ahí para atrás, ni te enteraste. Y claro, como Manuel Prado Ugarteche también era un tipo pragmático, debe haber aceptado. Llega al poder Manuel Prado Ugarteche para un segundo gobierno, pero esta vez ayudado por el APRA, en lo que se conoce como la convivencia. O sea, no podía haber cosa más extraña, o era poco probable ver una cosa más extraña. De hecho, luego la vamos a ver, así que mejor decimos que es poco probable y no imposible. Era cosa poco probable y además difícil de explicar cómo el APRA se asociaba con Prado. El APRA supuestamente representaba los intereses de los oprimidos, de los perseguidos de la sociedad, la gente que no tenía para comer, ¿no? Los proletarios, los campesinos, ¿no? Los desposeídos del mundo.
Y Prado representaba todo lo contrario a eso, pues, Antonito. Prado representaba la oligarquía, ¿no? La gente con billete, los intereses de los grandes magnates, los intereses inclusive internacionales. Es decir, no podía haber una unión más, digamos, improbable desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista, además, económico, ¿no? Moral, ético, vamos a decir. Pero claro, frente a ello estaba la necesidad política y la necesidad política ganó. Y terminaron aliados, lo cual no dejó de tener sus consecuencias, porque gran parte, o una parte importante de la intelectualidad joven aprista, o sea, de las bases, abandonó el APRA, ¿no? Y muchos miembros del partido abandonaron también el APRA y se convirtieron en el APRA rebelde, ¿no? Y luego, a partir de ahí, ¿no? Gente del APRA rebelde comenzó a integrar también algunos de los movimientos guerrilleros. Porque hay que acordarse que durante este gobierno de Prado se produce el triunfo de la Revolución Rusa, ¿no? Y en adelante eso como que motiva, ¿no? Como que eso, la Revolución Cubana, digo, como eso sirve como ejemplo a muchas personas, a muchos latinoamericanos, mucha gente joven que quiere replicar, ¿no? Lo que ha ocurrido en Cuba. Es decir, que un ejército pequeño, bien entrenado, disciplinado, que va creciendo, que va regando las ideas, ¿no? Puede terminar imponiéndose a un tirano, como era el caso de Fulgencio Batista. Entonces, cuando se produce la Revolución Cubana y en la reunión esta que hubo entre cancilleres, el canciller del Perú, que en ese momento es Porras Barrenechea, por ejemplo, se niega a condenar la Revolución Cubana. Claro, luego Manuel Prado le dirá, hasta acá nomás y chao. Un Manuel Prado que inició un gobierno que tuvo un poco de crisis económica. Espérate, se me está secando la garganta muy rápido. Había heredado una situación económica de José Luis Bustamante y Rivero que no era la mejor, y no sabía qué tecla, como se dice, no sabía qué tecla apretar para mejorar la situación. Entonces aparece Pedro Beltrán Mosco. Espantoso. Puede parecer raro, pero ese es su apellido, yo no tengo la culpa, ¿no? Pedro Beltrán Espantoso, que era el editor, ¿no? Del diario La Prensa, que andaba criticando al gobierno. Entonces Prado lo hizo ministro de Hacienda, ¿no? Y él inició una serie de acciones, una serie de medidas de corte liberal que mejoraron mucho la situación económica, lo cual también está relacionado con un segundo punto, y es que durante este gobierno, digamos, adquirió importancia capital la pesca en el Perú, ¿no? Ya desde los años 50 venía creciendo la pesca en el Perú gracias a una persona, a un tipo llamado Luis Banquero Rossi, ¿no? Entonces el Perú comenzó a pescar, vamos a decir, en grandes cantidades anchoveta, y sobre la base de la anchoveta se comenzó a producir harina de pescado, un producto que se utiliza en la elaboración de comida balanceada y que hasta el día de hoy el Perú sigue siendo el primer productor mundial de harina de pescado. Así que se dio el boom pesquero, ¿no? Fue una época bacán la de Prado, en el sentido de que hubo crecimiento económico, pero claro, no todo dura para siempre. En el año 1962 acontece que Prado había creado el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y una de las primeras cosas que hizo este Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas fue armar, ¿no? O mejor dicho, desarmar a Prado. O sea, Prado crea el Comando Conjunto y a Prado le da golpe de Estado esta institución. Y entonces estamos frente ¿cómo se dice? Al primer gobierno, así, primer gobierno institucional, o primer golpe institucional, ¿no? De golpe institucional de las Fuerzas Armadas, ¿no?
para llegar al poder. Gobiernan dos generales, el general Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lindley. El primero, o sea, con él se inicia, ¿no?, el periodo de la Junta de Gobierno, pero ¿qué sucede? Que este patita parece que se quería quedar, o sea, el plan de los militares era dar golpe de Estado y convocar elecciones. ¿Y por qué dieron golpe de Estado? Porque en el 62 se habían producido elecciones y en esas elecciones había ganado el APRA, sin llegar al tercio necesario para coronarse como presidente, ¿no? Digo, Víctor Raúl, pero habían ganado pues los apristas, ¿no? Y parece ser que se cocinaba una alianza entre el APRA y su antiguo perseguidor, por eso te digo que cosas raras ha hecho el APRA, ¿no? Por ejemplo, eso, asociarse con Odría para acceder al gobierno, ¿no? Para tener control de parte del gobierno. Pero como el APRA estaba vetado por las Fuerzas Armadas y particularmente por el Ejército, se da un golpe de Estado, ¿no?, que tenía por función simplemente anular todas esas elecciones y convocar nuevas elecciones. Pero Ricardo Pérez Godoy se quiere quedar, pues. Entonces viene Nicolás Lindley y da el golpe de Estado. Durante esta época, ley de bases de la reforma, se produce la ley de bases de la reforma agraria. O sea que hay ley de bases de la reforma agraria de Belaunde y luego reforma agraria de Velasco, porque normalmente ustedes conocen una nomás, que es la de Velasco. Bien, el año 1963 gana las elecciones Fernando Belaunde Terry. Pero Fernando Belaunde Terry, pulpín todavía él, comete un grave error iniciando nomás su gobierno. ¿Cuál es ese grave error? Promete que en los 100 primeros días de gobierno le va a dar solución a dos de los problemas más acuciosos que tiene el Perú. Uno, el de la reforma agraria. Él dice, en 100 días yo voy a solucionar el problema de la reforma agraria, ¿no? Y además dice que en esos mismos 100 días va a negociar, ¿no?, con la IPC para solucionar el problema de la Pariñas y en 100 días ya lo tiene solucionado, ¿no? Eso es lo que él dice. Entonces, Alumnito, negocia o inicia las negociaciones con la IPC, pero no llega a ningún acuerdo. La reforma agraria necesitaba un consenso porque eso se tenía que hacer por ley y para eso está el Congreso. Pero en el Congreso no tiene mayoría Fernando Belaunde. ¿Por qué? Porque el APRA se ha unido pues con su perseguidor, con Odría, ¿no? Y han conformado una alianza, ¿no?, entre la Unión Nacional Odrista, uno, y el Partido Aprista Peruano. Entonces, eso que prometió Fernando Belaunde que lo iba a solucionar en los primeros momentos de su gobierno, o sea, en los primeros 100 días, pasó los primeros 100, los primeros 200, los primeros 300, los 600 siguientes y los 1200 completos. Y no lo había solucionado. Entonces, eso comenzó a crear una suerte de desconfianza, ¿no?, de descreimiento frente al gobierno. Tampoco logró solucionar no solamente la reforma agraria, tampoco solucionó el problema de la IPC hasta el final de su gobierno. Hubo algunas obras importantes, por ejemplo, la construcción del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ¿no?, el inicio de la construcción de la carretera marginal de la Selva, son cosas que son recordables, ¿no? Pero subyacía, pues, ¿no?, el hecho de que no se había solucionado aquellas dos cosas que ya te dije. Hacia el final de su gobierno, Fernando Belaunde Terry logra convocar, ¿no?, a las fuerzas necesarias para hacer lo que tenía intención de hacer. Es decir, reformar o hacer la reforma agraria. Profe, ¿hizo la reforma agraria? Hizo la reforma agraria. ¿Qué tal la hizo? A las patas, mal, ¿no? No se cumplieron los objetivos. Entonces, es como que algo que tú estabas esperando desesperadamente, que ahora esperas igual, ¿no? Ya no con tanta desesperación, pero dices, bueno, en algún momento se producirá. Cuando por fin se realiza, no es nada con lo que tú te has imaginado, ¿no? Eso pasó con la reforma agraria de Fernando Belaunde. No estuvieron conformes ni los perjudicados ni los favorecidos. Igual podríamos decir del problema con la IPC. Con la IPC se firma el acta de Talara. Esa acta de Talara obligaba a la IPC a la restitución de la Pariñas, ¿no?
pero se entiende que había una serie de negociaciones internas, ¿no? Respecto de cuánto iba a ser lo que iba a pagar el gobierno por el petróleo que extrayese la IPC hasta el momento en que dejara de operar, pues, ¿no? Si es que algún día dejaba de operar. Muy bien. Durante 2 días, después de la firma del acta de Talara, la gente celebró. Sí, por fin vamos a recuperar la de Pariña, chévere, bacán, lo máximo de la UNDE, ¿no? Se anotó un porotazo, como decían, en Argentina. 3 días después aparece Loret de Mola, ¿no? Con un libro en el que, no con un libro, sino con después hace el libro, aparece con una denuncia, que es que se ha perdido la página 11 del contrato, o sea, del acta de Talara que han firmado, ¿no? El Perú con los representantes de la empresa. Se ha perdido ese documento. Y claro, la gente dice, oye, ¿qué pasó? ¿Y qué había ahí? Los precios que tenía que pagar el Perú. Uy, seguro nos están explotando. Ya tú sabes el cuento. Así que se estalló una crisis y en medio de esa crisis dio su golpe de Estado Juan Velasco Alvarado, ¿no? Juan Velasco Alvarado, conjuntamente con algunos otros miembros del CAEM, o sea, gente que había estudiado en el CAEM, ¿no? Que era el Centro de Altos Estudios Militares que había fundado o que había creado Manuel Prado, no, Odría había creado el CAEM, ¿no? Y ahí habían estudiado algunos generales, se habían reunido, ¿no? Habían planificado a ver si el ejército podía convertirse en una especie de alternativa, ¿no? De gobierno. Entonces, en el CAEN habían miembros del ejército que estudiaban lo que podríamos nosotros decir gestión del Estado, ¿no? Entonces Velasco da un golpe de Estado el 3 de octubre, sobre la base del pretexto ¿no? De la pérdida de la página 11, e inaugura una serie de reformas, ¿no? En el periodo, abriendo el periodo que se llama Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Entonces Velasco con su discurso nacionalista, esta vaina de que vamos a rescatar los recursos del Perú, Castillo, ¿no? Ponte Castillo, ¿no? Que todo para los peruanos, las empresas deben ser peruanas y toda esta vaina, ¿no? Escoge inclusive una figura, ¿no? Como para que sea, por decirte, la figura, ¿no? La figura propagandística del régimen, que es Tupac Amaru II, un Tupac Amaru que representa pues la rebeldía, ¿no? Y la reivindicación del elemento andino en el marco de la identidad peruana. Y pone en marcha un plan al que le pone el nombre de Plan Inca, pues, ¿no? Que con un evidente atisbo de propagandismo. Ahora él dice, yo no soy comunista, tampoco soy capitalista, decía humanismo nacionalista, ¿no? O nacionalismo humanista. Eso es lo que decía que era su proyecto, vamos a decir, ¿no? Su proyecto de gobierno. Por supuesto, una cosa es lo que se dice y otra cosa es la forma como se actúa. Si bien es cierto, desde el discurso es lo que hemos dicho, el discurso es el contenido, ¿no? Desde el discurso es un gobierno que se dice de sí mismo que no es ni capitalista ni comunista. Pero una cosa es el discurso y otra cosa es la retórica. La retórica es las palabras que utilizo, los modismos que utilizo para hablar. Y cuando tú escuchabas a Velasco, la retórica era una retórica marcadamente de izquierda, ¿no? Así que difícil negar su, digamos, acercamiento o proximidad por lo menos a la izquierda. Aunque, repito, en su discurso él decía que no era socialista, comunista, ni nada que se le pareciese. Su obra principal, la reforma agraria, en este caso la reforma fue mucho más grande que la que había proyectado y la que había realizado Fernando Belaúnde, ¿no? Involucró una cantidad mayor de fundos y latifundios, inclusive fue un poquito abusiva porque se le quitaron sus tierras a gente a la que no se le debió haber quitado, o sea, gente que tenía 2, 3, 4, 5 hectáreas,
que es como decir que tenía su chacra, ¿no? Y le quitaron su chacra también. Se supone que la reforma era para tomar las tierras de los latifundios, ¿no? Los que tenían 1000 hectáreas, 2000 hectáreas. Pero en este caso, pues, alumnito, a veces, cuando uno se pone ya radical, ¿no? Arrasa con todo. Ojo, se expropiaron bajo la condición de ser pagadas con bonos que todavía no se han cancelado y que tu generación va a tener que pagar, alumnito. O sea, una reforma fracasada de hace 50 años la van a tener que pagar ustedes. Fracasada digo desde la perspectiva económica, porque hay que ser honestos, ¿no? Yo no soy un defensor de la reforma agraria de Velasco para nada, ¿no? Me parece que había algo de justicia, puede ser, hay un discurso buenista, pero sí hay gente que defiende la reforma agraria. ¿Y bajo qué perspectiva la defiende? Desde el punto de vista económico es indefendible, fue un desastre. Entonces, ¿qué podríamos decir a favor de la reforma agraria? Bueno, los que la defienden dicen, había una gran tensión social en la sierra, ¿no? Por la gente que reclamaba tierras. Y con la reforma agraria esa tensión social disminuyó. De no haber sido así, dicen los que están a favor de la reforma agraria, de no haber sido así, entonces el terrorismo hubiera tenido mayor llegada en la sierra. Entonces, básicamente lo que dicen es que la reforma agraria nos salvó de sucumbir, ¿no? Ante el sendero luminoso, ¿no? Lo segundo que plantean como un bien que nos hizo la reforma agraria fue acabar con la oligarquía. Pero claro, eso es discutible porque ya sabes, una oligarquía siempre es reemplazada por otra. Se acabó con la oligarquía tradicional de los grandes apellidos y la gente que descendía de la aristocracia y el virreinato, pero se instaló otra oligarquía, ¿no? Igualmente perniciosa, ¿no? Que fue la que colocó en el poder a los allegados a Velasco. O sea que básicamente es cambiar mocos por babas, como decían las abuelas. No se repartieron tierras individuales, sino que se hizo como los regímenes socialistas tipo Yugoslavia hacían, se colectivizó la tierra, lo que también habían intentado hacer la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en su momento China, ¿no? Quiere decir que no íbamos a desarmar pues las haciendas azucareras que eran tan productivas, ¿no? O sea, las haciendas azucareras, las empresas azucareras se pusieron bajo el control de los campesinos. Eso es lo que se hizo, ¿no? Toma control de las haciendas, no te voy a dar tierras individuales. Mucha gente en la sierra pensaba que eso era lo que se debió haber hecho. Se crearon en la costa las CAPS, cooperativas agrarias de producción agrícola, perdón, cooperativas agrarias de producción social. Al principio no fue tan mal la cosa, pero luego, claro, el problema con las empresas es que las empresas necesitan gestión. Y claro, alumno, no es lo mismo sembrar caña de azúcar que gestionar un negocio de venta internacional de azúcar. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, es una misma lamentablemente, ¿no? Y entonces hay gente que es muy buena sembrando caña, pero luego cuando tiene que negociar ya es distinto, ¿no? Ahora, se necesita inversión, recapitalización, instrucción, y nada de eso lo aportó el gobierno ni tenía posibilidad de darlo. Normalmente las empresas quedaban bajo cargo de algún coronel o algún capitán que lo que quería era llenarse los bolsillos y esto se fue al cacho, como dirían las abuelitas, ¿no? Todo, como dirían los mexicanos, todo se desmadró. Se salió de madre quiere decir se salió de cauce, por si acaso, no es ninguna mala palabra, ¿no? Así que quedó muy bonito aquel lema de campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza, pero en términos económicos, fatal la reforma agraria. También hubo una reforma de ley industrial, ¿no? Se estatizó, se nacionalizó una serie de empresas, no una serie, básicamente todas las empresas extranjeras se nacionalizaron, ¿no? Luego se pagó una indemnización por eso, el acuerdo Green-LaFleur estableció un pago para las empresas norteamericanas que se expropiaron, ¿no? No fue gratuito tampoco. Incluido un pago a la IPC, por supuesto que el gobierno no aceptó, ¿no? Que se había hecho. Pero en fin, se produjo el terremoto del 70, es un gobierno rico en acontecimientos, como tú sabes, el de Velasco, aunque lo principal es la reforma agraria. Y luego, en el 75, se produce la huelga de las guardias civiles, o sea, equivalente a decir la policía, y tras ello se produce el limazo, que es el saqueo de Lima, ¿no? La gente, alumno, no hay policía,
Ya te puedes imaginar, pues, ¿no? ¿La reforma agraria de Castillo tiene alguna relación con la de Velasco? La reforma agraria de Castillo, para empezar, no existe. Es un ofrecimiento. ¿Está bien? ¿Sabe algo de cómo hacer una reforma agraria Castillo? Mira, no, nada que ver. O sea, eso está en pañales, como se dice, ¿no? ¿Qué es lo que querrá con la reforma agraria de Castillo? No sé. Yo a Castillo, después de que le escuché lo del pollo, ya lastimosamente, alumnito, no. Después del pollo ya nada que ver con Castillo. Así que no. ¿Y se parecen Velasco y Castillo? No, infinitamente no. Velasco me puede caer, a mí me puede parecer que no fue un gran presidente, pero Velasco tenía otro nivel, ¿no? Velasco empezó de soldado raso, llegó a general, fue presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y Castillo no ha aprobado el examen para ser profesor de secundaria. Entonces, por ningún lado hay relación entre ninguno de los dos. Te decía, en el año 1975, en febrero, estalla el Limazo. Repito, no había policías, o sea, Guardia Civil, no se llamaba policía en ese tiempo, entonces ya te puedes imaginar, pues, ¿no? La gente hizo una serie de saqueo, robo, choreo, ¿no? Incendiaron algunos edificios en la ciudad, en el centro de Lima, y esto hirió de muerte al régimen de Velasco, que además dependía mucho de su propia. Nadie es por Castillo menos Merino, él no tuvo oportunidad de reinar. Bueno, eso ya es una opinión, ¿no? Aunque yo me acerco mucho. Este, Velasco dependía mucho de su propia popularidad y de su propia exposición, y su enfermedad ya no le permitía, ¿no?, exponerse, o sea, ser visible. Así que vino un golpe de Estado, el Tacnazo, ¿no?, de Francisco Morales Bermúdez. La gente dice desactivó las reformas de Velasco. A ver, mira, Velasco puso en marcha lo que se conoce como un modelo desarrollista, es decir, la intención de desarrollar la propia industria, sacrificando para ello la importación, lo que se llama el ISI, industrialización por sustitución de importaciones. Dejo de importar y aquello que no importo lo voy a fabricar yo durante Velasco. ¿Está bien? Régimen desarrollista, hay que desarrollar las industrias y todo acá. ¿Eso lo desactivó Morales Bermúdez? No lo desactivó. El Estado creció con Velasco porque las empresas fueron tomadas por el Estado. ¿Eso lo desactivó Morales Bermúdez? No lo desactivó. Entonces, algunas cosas fueron desactivadas por Morales Bermúdez. Por ejemplo, Sinamos, que era una institución muy personalista, ¿no?, de Velasco, pero no todo, ¿no? No todo fue desactivado. Ahora, durante el gobierno de Bermúdez, Morales Bermúdez, se comenzaron a sentir los efectos perniciosos de las políticas de Velasco, porque es así, ¿no? Porque yo adopto una serie de políticas malas, la cosa no va tan mal durante mi gobierno, pero el siguiente gobierno tiene que pagar los platos rotos. Y eso es lo que le pasó al gobierno de Morales Bermúdez. Entonces, represión más crisis económica, la gente ya no lo soporta tanto. O se revela y tumba el gobierno, o pasa lo de Venezuela, que como no es capaz la gente de tumbarse el gobierno, tienen que salir en éxodo masivo, ¿no? En nuestro caso, la gente comenzó a protestar, hubo la huelga del año 1977, el gobierno vio que cada vez era más difícil controlar a la gente, y como consecuencia de ello, Morales Bermúdez decidió convocar una asamblea constituyente, se hizo la constitución del 79 y se procedió a las elecciones del año 1980 que colocó en el poder a Fernando Belaúnde Terry. Ahora, Fernando Belaúnde, hay un poco de, digamos, justicia poética, ¿no?, en esto. ¿Por qué? Porque Velasco le había dado golpe de Estado a Belaúnde, y luego ahora Belaúnde, ¿no?, culminaba el ciclo porque se terminaba el gobierno militar y era Belaúnde el que asumía el gobierno. Pero salado Belaúnde. Quiso dar un viraje en el modelo económico, pero no se atrevió a hacerlo como debía hacerlo. O sea, para romper con el modelo económico establecido con Velasco, hubiera sido necesario hacer todo lo que hizo después Fujimori. Privatizar las empresas, liberar de subsidios, ¿no?, los precios, o sea, dejar los precios flotar, shock, para que me entiendas, ¿no? Achicar el Estado, cerrar el déficit, o sea, todas esas cosas que debió haber hecho Fernando Belaúnde,
se comenzaron a hacer tímidamente, ¿no? Se comenzó a dejar de subsidiar, pero con los llamados paquetazos, ¿no? Ajuste acá, ajuste allá. No se deshizo del tamaño del Estado. Quiso ajustar por el lado de la inversión, o sea, cerrar el caño de la inversión y del gasto. Y además tuvo un montón de problemas. Guerra con Ecuador, terrorismo, y encima de ello, todavía, el fenómeno del Niño el año 1983, que fue terriblemente devastador, supuso que la economía peruana cayera a menos 12% del PBI, vale decir, equivalente a lo de la pandemia, ¿no? Pero solo para el Perú, ¿no? Así que no las tuvo todas consigo, ¿no? El gobierno empezó muy esperanzadoramente, ¿no? Con la devolución de los medios de comunicación a sus legítimos dueños que habían sido arrebatados por el gobierno militar, la creación de instituciones como el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, nos visitó el Papa Juan Pablo II, ¿no? Hubo algunas obras por ahí, pero digamos que se creó una nueva moneda, el INTI, pero digamos que el año 1985 se hizo patente y evidente que Belaunde no había podido realizar, ya no uno, sino dos gobiernos había tenido oportunidad y no había podido realizar un buen gobierno. Eso al margen de su honradez y al margen de su don de gentes, que de eso no hay ninguna duda. Ahora bien, el año 1985 arranca con una esperanza, pues, ¿no? Porque un candidato joven, un diputado, ¿no? Que había sido criado básicamente para ser político y quizá criado para ser el sucesor de Víctor Raúl Ayala Torre. No es poco. Llega a la presidencia. Tenía 34 años, si mal no recuerdo, Alan García. Había escrito un par de libritos que no son para nada, digamos, no es necesario que los busques para leerlos, ¿ah? Están ahí, pero ya había más o menos dicho las cosas que debían, según él, hacerse para rescatar al Perú, ¿no? De arranque, otro pulpín, ¿no? Empezó más o menos como Fernando Belaúnde en su primer gobierno, anunciando que iba a solucionar algo en 100 días. Bueno, ¿qué hace Alan García? Se para frente a todo el mundo y dice: no voy a pagar la deuda externa es injusta, la deuda externa es un robo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a pagar a la deuda externa solamente el valor del 10% de las exportaciones del Perú, lo que equivalía a decir: no la voy a pagar, ¿no? Entonces los mercados internacionales le dijeron, ¿no? El Fondo Monetario Internacional dijo: ah, bueno, no vas a pagar, perfecto. Entonces agarraron a Perú y lo sacaron del sistema de financiamiento internacional. Dicho en castellano, nadie nos iba a prestar dinero. Alan García dijo: no importa, yo tengo mi plan heterodoxo, ¿no? Para crear el futuro diferente. ¿Y cómo lo voy a hacer? Todo ese dinero que me voy a ahorrar invirtiendo en el pago de la deuda, lo voy a invertir en mi país. Ah, qué bacán. ¿Qué vas a hacer? Banca de fomento, dólar MUC, ¿no? Subsidios, aumento de sueldo. Entonces fue metiéndole dinero a la economía. Durante los 2 primeros años, alumno, bacán. Lo que pasó, el dinero se acaba. Cuando se acabaron las reservas, Alan García dijo: ¿y ahora? Había aumentado el tamaño del Estado, tenía que pagar un montón de sueldos. ¿Cómo los pago? Se le prendió el foquito. Año 1987, intenta estatizar la banca privada. ¿Para qué? Para meter mano en el billete de los bancos. Lo que no podía imaginarse Alan García es que la gente saliera a defender a los bancos. Pues extraña, dicho sea de paso, ¿no? La población de Lima cerró filas en torno a los bancos, retrocedió en ello, y entonces, claro, si tú no te puedes financiar con dinero que tengas, o sea, con reservas, tampoco te puedes financiar con deuda porque nadie en el extranjero te va a prestar. La única forma de financiarte esta vez es a través de la emisión inorgánica de dinero. Y todos nosotros sabemos qué ocasiona cuando tú emites dinero inorgánico. ¿Qué ocasiona o qué se produce cuando tú emites dinero y lo metes en circulación? Profe, voy a crear una inflación. Bueno, ahí tienes tu respuesta, ¿no? El proceso inflacionario más grande de la historia del Perú, llegamos a 7000%. Ojo, a nosotros nos pareció un montón. Yo he vivido esa inflación y me parecía alucinante. Y sin embargo hay inflaciones peores, ¿no?
Así que ese es uno de los grandes problemas. El otro grande problema ya lo había sufrido Belaúnde, dijimos el terrorismo, ¿no? Iniciaron en el año 1980 con crímenes en la sierra, pero luego en la sierra no prendió demasiado el terrorismo. Así que hacia la segunda mitad de los años 80 el terrorismo llegó a Lima. Derrumbe de torres de alta tensión que producían apagones, se introdujo sendero luminoso en las universidades, principalmente San Marcos, todavía quedan rezagos, así que ten mucho cuidado, todavía quedan rezagos. Se metió sendero en San Marcos muy profundamente y en la Cantuta. Si en San Marcos quedan rezagos, en la Cantuta ya ni te digo, ¿no? Tomaron prácticamente las universidades. El terrorismo se convirtió en una amenaza muy importante, muy peligrosa, ¿no? Para, para el futuro del Perú. Pero en fin, todo esto, desgracia, más o menos, bueno, acá está lo de Belaunde, que ya había más o menos mencionado, acá lo de Alan García para que tú lo revises, y en el año 1990, tú ya sabes que llega al gobierno de Chochera, tu y tu causa, Alberto Kenya Fujimori. Le gana las elecciones a un Mario Vargas Llosa que no podía creer que había perdido las elecciones seguramente, y arregla la economía rápidamente. Bueno, es decir que él tenía un proyecto más bien medio izquierdoso. Es después de la derrota de Mario Vargas Llosa que le hacen cambiar el chip, porque incorpora parte de la gente del programa de Mario Vargas Llosa, incluido Hernando de Soto, y entonces antes de asumir el gobierno entra ya en contacto con el Fondo Monetario Internacional y vira hacia la derecha. Y hace lo que tiene que hacer, pero digamos, aplica el remedio a la mala, ¿no? Nueva moneda, los parámetros del consenso de Washington. Consenso de Washington, libertad de comercio, libre cambio, libre exportación, libre importación, o sea, todo lo que normalmente predica el liberalismo, ¿no? La carta de intención, o sea, dijimos vamos a pagar la deuda, ¿no? Ajuste de los precios a través del Fujishock, eliminación de los subsidios y privatizaciones para disminuir el gasto público y hacer caja. ¿Está bien? Ahora, tenemos derrota del terrorismo, prisión de Abimael Guzmán y también ya las partes no tan agradables del gobierno, ¿no? El autogolpe del 5 de abril, que derivó en la convocatoria a un Congreso Constituyente Democrático, más que nada por presión internacional, ¿no? Y la Constitución del año 1993. La guerra con el Ecuador del año 1995, a la postre eso terminaría por generar la firma de la paz definitiva con el Ecuador. Y luego están los problemas, por supuesto, de abuso de los derechos humanos, que también hay que considerarse dentro de este gobierno. ¿Correcto? Bien, chicos, lo voy a dejar ahí para que podamos ir a comer todos, porque habremos estado con hambre. Pero supongo que esta es la última clase, así que bye, ha sido un gusto. Suerte para los que vayan a dar examen y ojalá ya no nos veamos en ningún otro ciclo, porque eso quiere decir que ya habrás ingresado a la universidad. ¿Correcto? Así que cuídate, ¿no? Y nos estamos viendo, o no, o sí, o de repente. Ahí nos vemos. Bye, bye.